Adelante. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es sexualidad femenina. Este es uno de los componentes más complejos, pero al mismo tiempo es muy básico y forma parte de todo nuestro comportamiento humano. La expresión de este está dictaminada por lo que es el impulso sexual, que es un factor biológico, pero también puede estar modificada por factores psicológicos, factores sociales, los factores ambientales, espirituales y aprendidos propios de cada persona. El placer o la anedonia en las relaciones sexuales tiene una trascendencia muy importante en la calidad de vida de la persona. En este caso, en el caso de la mujer es muy importante que ésta se desarrolle de manera plena y con una buena calidad. Entonces, es necesario que tenga ciertos factores también concomitantes con su pareja, como por ejemplo que vean su tiempo, la relación, el romance, el placer, la rutina, la intimidad emocional, los cambios físicos y emocionales y las creencias. Todos estos factores son muy importantes para determinar que la mujer se desarrolle en un campo pleno y abierto en cuanto a su sexualidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los ciclos de la respuesta sexual, varios investigadores suponen que las respuestas sexuales van a seguir una secuencia predecible de acontecimientos por excitación y por resolución. Entonces, el número de fases dentro de este ciclo de respuestas va a variar. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos modelos de respuesta sexual femenina, un modelo A adoptado por Masters y un modelo B por Paso. Bueno, en cuanto al impulso y deseo, vamos a ver que aquí participan acciones específicas entre diversos neurotransmisores, hormonas sexuales y receptores ambientales. También en la excitación propiamente dicha, la excitación sexual femenina va a ser compleja y va a ser directamente proporcional al estímulo sexual y a su contexto emocional. Este reflejo subconsciente va a ser organizado por el sistema nervioso autónomo y también procesado por el sistema límbico de respuesta a estímulos mentales o físicos que se van a reconocer como sexuales. También tenemos que en 1998 Fischer propuso que los seres humanos van a tener tres circuitos o sistemas primarios de motivación. El primero abarcaría andrógenos e influye en el impulso sexual y líbido. El segundo comprende la dopamina, que influye en la atracción o y el tercero va a estar constituido por la oxitocina e influye en el apego. Este, ah, en cuanto al también en la excitación, vamos a hablar de los cambios del clítoris, excitación y cambios vaginales y vulvares. Pero del clítoris vendría a ser una relajación propiamente de los músculos, esto altera la presión vaginal de sangre, la presión intracavernosa del clítoris se eleva y el glande del clítoris emerge y también aumenta la sensibilidad. Y en cambios vaginales y vulvares eh, bueno, se van a producir, en el estado basal el epitelio vaginal va a reabsorber sodio del trasudado tejido superior, pero después del estímulo sexual se van a liberar diversos neurotransmisores como óxido nítrico y progesterona vasoactivos que van a modular la relajación del músculo liso vaginal y la secreción sexual perezosa va a aumentar al igual que la resorción de sodio y como resultado se van a producir de 3 a 5 mililitros de sodio vaginal y esta lubricación va a ser indispensable para el coito placentero. Además, la relajación del músculo liso vaginal va a aumentar la longitud y diámetro, especialmente en los dos tercios. Bueno, también tenemos al orgasmo, que en este caso los índices fisiológicos y conductuales van a abarcar a todo el organismo, como los gestos faciales, la anatomía generalizada, espasmos carpopodálicos, contracciones de los músculos y además también se considera el útero, las van a disminuir gradualmente la intensidad, duración y regularidad. Y por último, la resolución de la mujer va a haber la la vagina se acorta además una capa delgada de sutura debajo del cuerpo y respiratoria también van a estar aseguradas se van a asegurar de manera Las prácticas sexuales son definidas como patrones de actividad sexual o estados. Perdón, ¿quién está hablando ahora? Liz, doctor.
Ventura Iñárritu. Liz, vamos. Ahora, en cuanto les decía que la definición eran los patrones de actividad, son patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles. Estos patrones pueden tener connotaciones positivas o negativas y va a estar relacionado a la función, las consecuencias que puedan acarrear los integrantes de un determinado social. En los jóvenes, como por ejemplo, existe un alto porcentaje de relaciones sexuales y comportamientos de riesgo, lo que puede afectar su vida o su salud reproductiva en un futuro. Entre estas podemos tener las altas tasas de fertilidad adolescente, embarazo adelantado y ya sabemos las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto al inicio de la vida sexual, se ha visto que en Latinoamérica y el Caribe la edad promedio de inicio sexual va a ser menor en varones que en las mujeres. Desde los 12 o 13 años hasta los 15 en varones y desde los 15 hasta los 18 años en mujeres. Por otro lado, se debe ver que la mayoría de adolescentes tienen conocimientos sobre. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos es bajo. En el Perú, la encuesta demográfica y de salud familiar encontró que el 25% de las mujeres entre los 15 y 19 años tenían una vida sexual activa. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a las prácticas seguras, podemos tener que pueden ser los roces con ropa interior, masturbación mutua, el uso de juguetes sexuales sin cambiar permitidos o algunas otras prácticas sexuales no convencionales. Sin embargo, todo eso tiene que ser con uso de preservativo. Y entre las prácticas de riesgo vamos a tener cualquier actividad, cualquier acto o fetichismo sexual, sin embargo, que no haya uso de preservativo. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tenemos ahora lo que son factores. ¿Tu nombre? Gino Dávila, doctor. Adelante, sigue. Siguiente, por favor. Dentro de todos estos factores que afectan a la respuesta sexual, parte de ella y casi la más importante es el envejecimiento, ya que el deseo sexual y la frecuencia del coito disminuye con la edad y la necesidad de intimidad la intimidad disminuye, ¿no? Depende mucho también de la actividad que tenían en la etapa de la juventud y así como mantienen las relaciones sexuales, ¿no? También existen las patologías propias de la vejez, como la falta de lubricación, arteriosclerosis, EPOC, dolor artrítico. Y bueno, vamos a seguir viendo las siguientes más. Siguiente, por favor. Tenemos los cambios anatómicos, y esto también influye en los factores de la respuesta sexual, como lo es la disminución del vello púbico, la pérdida del tejido subcutáneo del monte de Venus, reducción del tamaño de la vagina, adelgazamiento de las paredes vaginales, la disminución de la elasticidad de las paredes de la vagina, encontramiento de labios menores, labios, disminución de sensibilidad, muchas más de que como las tenemos en la imagen. Siguiente, por favor. Después tenemos los cambios fisiológicos. En este ya podemos ver algo que viene a ser la disminución del deseo sexual, que es lo que más se ve. Tenemos los orgasmos menos intensos, tenemos un aumento del tiempo para la excitación, es decir, que se demora mucho tiempo la pareja en llegar a un... El aumento de la necesidad de excitación del orgasmo, tiempo más prolongado para la lubricación, que decir que no se lubrica muy bien la pareja en el momento del acto. Ningún cambio en la capacidad de tener orgasmo o la producción menor de lubricación, menos probable ser una mujer multiorgasmo. Siguiente, por favor. Otra parte de esto viene lo que es la disfunción sexual. Dentro de la disfunción sexual tenemos la masculina. Siguiente, por favor. Donde acá se ve más que todo la disfunción eréctil del pene del varón, que viene a ser la incapacidad de conseguir y mantener una erección. Se ve que en los casos de entre 40 a 49 años se ve de un 5 a un 17% este problema, mientras que ya en una edad más adulta, de 70 a 79 años, se encuentra entre un 15 y un 34%. Por favor. La etiología de la disfunción eréctil viene a ser más por una causa orgánica en un 80% o una
o en un 70% por una enfermedad cardiovascular. Del 10 al 20% viene biológica y del 5 al 10 puede ser hormonal o alguna otra estructura. Siguiente, por favor. Para el tratamiento actualmente y siempre es utilizado, el más usado, son los CPD-5, creados en 1998, que precisan la estimulación sexual y es similar a la eficacia entre los individuos. Se precisa una receta de estos más Viagra, ¿no? Siguiente, por favor. Otra parte que es de estas disfunciones, tenemos la eyaculación precoz, que es la dificultad para poder dar la eyaculación, muy frecuente entre los 18 a 60 años, siendo un 30% de los casos. Tenemos una primaria y una secundaria, donde la primaria este es el comienzo de las funciones y la secundaria se pierde con el tiempo el control, es decir, está en el acto. Siguiente, por favor. Un tratamiento consiste en hacer un tratamiento farmacológico donde se puede utilizar localmente cremas con lidocaína y la circuncisión, en caso no lo hayas hecho, y antidepresivos de ISRS. Todos se utilizan a la larga y la dosis es discutida porque no todos los organismos responden igual. Siguiente, por favor. Otra parte tenemos son los trastornos sexuales. Este trastorno sexual puede ser hipoactivo, donde a veces este trastorno se forma por una falsa creencia en la sexualidad. A su vez también puede ser por el estrés, experiencias traumáticas anteriores, problemas en la intimidad, violencia física, a veces hasta por la fatiga, el climaterio, la depresión, sobre todo alcohol y drogas son los que afectan este tipo de ayuda con el deseo sexual. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el seminario, les ¿Tu voy a hablar nombre? sobre Álvaro Chávez Camacho, ¿no? Ya, sigue. Vamos a hablar sobre los abusos sexuales y la violación. Un abuso sexual, para definir el concepto, un crimen de violencia o contacto sexual sin el consentimiento de la otra persona, ¿no? ¿Quién los puede causar? No solo puede ser un extraño, también puede ser un perpetrador, por ejemplo, su esposo de la mujer, una pareja íntima. Y la violación no siempre ocurre por una persona, puede ser por dos o más. En el Perú, en 2019, se registraron 8.608 casos de violencia sexual contra menores de edad y 3.908 contra los adultos. Y los departamentos con más casos de violaciones está Lima, La Libertad, Arequipa, Junín y Cusco. Así en el orden. Siguiente, por favor. Entonces, cuando la víctima viene al establecimiento, se tiene que dar tratamiento abarcando tres áreas: lo legal, lo médico y lo psicosocial. Entonces, se coordina la atención en funcionarios de aplicación de la ley, el personal médico y encargado de apoyo psicosocial. Va a haber elementos importantes en una exploración física y se tiene que recolectar las muestras después de una agresión sexual. ¿Hasta cuántos días se puede obtener la evidencia? Es hasta 5 días después de la agresión sexual, pero si es antes, es mejor. O sea, si recogemos las muestras antes, es mejor. Realizar una exploración física y genital y tomar muestras se obtiene, cuando se obtiene el consentimiento de la víctima, siempre hay que preguntar. Eh, bueno, entonces, como les dije, como son 5 días, y si hace antes, podemos recolectar información, por ejemplo, sobre lesiones en la piel, si el paciente tiene equimosis o lesiones leves, ¿no? Y para los elementos en recolectar en las muestras, se tiene que recoger la ropa de la paciente, ponerlos en bolsas para después recolectar las muestras, ¿no? Y ahora si la paciente pues, se defendió y arañó al violador, entonces se tienen que tomar también muestras de sus uñas para determinar el ADN, ¿no? Luego el pelo se cepilla y se tiene que comparar el pelo del paciente con el agresor. Igualmente con el vello púbico
y siempre se tiene que tomar una muestra de sangre del grupo sanguíneo para comparar con el del tipo del agresor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se va a dar a la víctima después de un abuso sexual, ¿no? Una agresión sexual? Tiene que percibir una profilaxis cubriendo tanto el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. El riesgo de embarazo es mínimo, del 5% en víctimas de edad fértil. Bueno, se tiene que hacer pruebas de embarazo en orina o suero o detección de antígeno de superficie de hepatitis B. Por eso al paciente también se le vacunan para la hepatitis B. Se busca cultivos, se busca la Neisseria gonorrhoeae o clamidia en cada sitio que hubo penetración. El tratamiento es levonorgestrel. También se le da ceftriaxona para la gonorrea y la citromicina como profilaxis para la clamidia. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, seguimos con el abuso sexual infantil. ¿Nombre? Soy el mismo, doctor. Ah, perdón, lo pensé. Sigue. Ya, se define como abuso sexual en cooperación de un menor que actividades sexuales que él no entiende, ¿no? Bueno, los indicadores para ver si es que hubo un abuso sexual infantil es afirmación de abuso por el niño o por los parientes, cuando hay lesión genital o anal que no guarda concordancias con un traumatismo involuntario, identificación de semen o embarazo y de identificación o confirmación de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, siempre hay que tener como carácter diagnóstico en el contacto sexual de un menor, si hay desgarros genitales, cicatrices en la zona perineal, una zona entre las 4 y 8 horas del carátula del reloj en el borde del himen para ver si es que hubo desgarro. Tenemos que hacer igual cultivo del material si es que se encuentra a nivel genital, anal o faringio para la Neisseria gonorrhoeae. Y solo es genital y anal cuando se busca tricomonas vaginales. Siempre hay que hacer una serología positiva para el VIH y el tratamiento con antirretrovirales. Bueno, siempre se refiere a un especialista. Siguiente, por favor. Bueno, de la misma manera será la profilaxis, y depende del peso, en personas menores de 45, para gonorrea, pues, ceftriaxona intramuscular, 125 miligramos. Y para el clamidia se le da etriomicina, una razón de 50 miligramos por kilo por 14 días. En personas mayores de 45, para la gonorrea se le da ceftriaxona intramuscular, 250, y una dosis de 1 gramo de acitromicina vía oral. Y para la clamidiosis, acitromicina 1 gramo vía oral, o se puede dar doxiciclina 100 miligramos en mayores de 8 años. Esto se repite cada 2 días por 7 días. Como les dije, la tasa de transmisión de VIH en infantes es mínima, por lo cual bueno, se, se tiene que hacer una serología positiva para VIH y el tratamiento, si es que sale positivo, siempre hay que referir a un especialista. Bueno, eso es todo. Bien, siguiente. Doctor, eso es todo. ¿Sí? ¿Expuso Renato? No, doctor, es que nos indicaron que nos teníamos que dividir en dos grupos para exponer un grupo el seminario 1 y el otro el 2. ¿Quién dijo eso? El doctor Montes. Ah, ya, bueno, perfecto. Ya, si es así, disponer. Solo unas acotaciones. Está muy bien la introducción, el enfoque, la razón por cual es importante este seminario.
La forma de cómo ustedes lo han realizado sí es aceptable en muchos aspectos. O sea, se tiene que ver la parte fisiológica. Ahí les faltaba un poco de las curvas de respuesta sexual tanto en el hombre como en la mujer. Es importante, o sea, no porque sea ginecología no toquemos la parte del varón, no han tocado la parte del varón. Entonces, es importante para la concordancia, o sea, ¿por qué sirve esto además de entenderlo científicamente? Porque es motivo de consulta. Es motivo de consulta, es motivo de sufrimiento por parte de la mujer, por parte de la pareja, y uno de los que estamos obligados a apoyar en ese sentido desde el punto de vista médico es justamente el ginecólogo, el médico general. Entonces, el médico general no tiene que ser un urólogo, no tiene que ser un ginecólogo. El médico general está en toda la potestad y está en toda la obligación de poder dar una recomendación al respecto, porque esto es relativamente frecuente. Dependiendo del grupo poblacional, dependiendo del tipo de familia, dependiendo de muchas características, como ustedes lo han mencionado, los pacientes y las pacientes vienen a ustedes con con ese miedo, ese temor, con la vergüenza de poder expresar los problemas que tiene a diario al estar con su pareja, ¿no? O sea, es un motivo de consulta, un motivo de preocupación importante en buena parte de esto. Las tasas que se han mencionado, ¿no? Porcentajes, etcétera, son sacados de la literatura y son diversas, ¿no? Diversas dependiendo del grupo profesional, dependiendo del lugar, dependiendo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque los estudios tienen pues un montón de sesgos, ¿no? Los estudios tienen el sesgo no es lo mismo hacer un estudio de prevalencia, de incidencia, de motivaciones en un país musulmán que en un país, por ejemplo, de Norteamérica, o perdón, un estado de Norteamérica, o en un país de Sudamérica o en Europa. Entonces, tiene mucho que ver los aspectos que ustedes han mencionado así superficialmente, los aspectos que tienen que ver con la libertad o con la mente amplia que puede tener la paciente, y eso es el médico tiene que tener la habilidad de destapar las restricciones que pueden tener para poder entender mejor en qué consiste la limitación, el problema, la restricción desde el punto de vista sexual. Entienden ustedes que es bastante sensible, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer. Es muy sensible. Entonces, eso quiero mencionar. O sea, en todo caso hay que corregirlo o revisarlo, ¿no? Hay que siempre hacer el comparativo, sobre todo la respuesta sexual normal, hay que hacer el comparativo cómo es en el hombre, cómo es en la mujer. Entiéndase que esto no solamente está enfocado a la mujer y mujer, es a la pareja. Cuando ustedes hablan de métodos anticonceptivos, que es un tema que básicamente lo ve los ginecólogos, pero el médico general lo ve más frecuentemente incluso, porque es en todos los lugares donde principalmente los pacientes van, claro que saben que tienen que ir al ginecólogo, al urólogo, pero el que más puede y tiene la obligación de dominar esto es el médico general. Es donde en el nivel 1 de atención de salud hay más médicos generales, donde están las postas, los centros de salud, ¿no? Los hospitales 1. Y claro, a medida que el nivel de complejidad aumenta, hay más especialistas, pero hay muy pocos especialistas o no en las postas, en los centros de salud. Y es ahí donde se necesita que el médico general esté más preparado, más entrenado, más educado, más involucrado, ¿no? Porque su información es básico, vital. ¿No? ¿Por qué tendría que los pacientes que llegan a nivel 1 tener
desventaja de tener información no confiable. Son ustedes los que tienen información confiable. Entonces yo les recomiendo que hagan el comparativo porque ustedes finalmente se les va a preguntar. Es un tema y que vale por eso es la importancia de este seminario, que es de relativa frecuencia, ¿no? Y al parecer, cada vez más, a medida que la gente se libera desde el punto de vista, gracias a la educación que tiene ya menos restricciones y va y comenta más fácilmente. En mi carrera como especialista, o desde antes que sea especialista, cada vez se ve con más frecuencia este tipo de consultas, ¿no? Y son más los jóvenes que vienen a la consulta refiriendo a ello, ¿no? Tanto las mujeres, o van la pareja, o va la mujer, ¿no? Toda asustada, toda miedosa, avergonzada, que tiene problemas, sí, problemas de pareja, y no más, ¿no? Yo cuanto quisiera, me dicen, no, explicarles, pero no sé cómo decirle, doctor, me da vergüenza, etcétera. Entonces ahí viene la habilidad, si es que uno quiere ayudar, ¿no? Porque a veces toma más tiempo, y si uno está restringido de tiempo, tienes ahí 10 pacientes afuera esperando y ya quisieras que termine pronto el motivo, pero la paciente viene y se da cuenta perfecta que va a tomar tiempo. Entonces, pero tiene todo el derecho de se le escuche y se le resuelve el problema, porque es un problema de importancia. No es para menos. De eso depende la estabilidad conyugal, en muchos casos. De eso depende la sensación de autoestima baja y que se puede mejorar tremendamente, ¿no? Y por los tabús que heredamos de nuestros anteriores, de nuestros abuelos, bisabuelos, abuelos, padres incluso, no llegamos a entender cosas, ni siquiera a una señora yo le pregunto, pero señora, y cuando tiene el orgasmo, yo sigo hablando, el orgasmo es así, 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 me paso ahí como 5 minutos hablando, que hay que entender, muchas cosas, recomendaciones, y al final la paciente me tira al suelo diciéndome, doctor, disculpe, yo sé que usted quiere ayudarme, pero no se va a ofender, doctor, lo que le voy a preguntar. Doctor, dígame, ¿qué es un orgasmo? Pucha, me mató, pues. Yo hablando, pensando de que no tuve el reparo, la habilidad de darme cuenta que la paciente pues, tenía un problema serio de información, un problema serio de educación, los padres nunca le habían... Ya tenía 3 hijos, y como 20, 25 años de casada y no sabía que era un orgasmo. Y yo me está tomando el pelo y lo fui preguntando, y entre lágrimas la paciente me dice que no, nada, que su mayor felicidad era que su esposo se sienta feliz, que llegue, ya papito, ya, y ella se sentía feliz porque su esposo era feliz. Punto. Ella nunca experimentó un orgasmo. Hasta ese punto se llega de tener que uno adentrarse al problema, informarse, y es parte de la profesión. O sea, no sé si esto le tomen por examen, que sería conveniente para que ustedes revisen el tema, no es solamente presentarlo y ya como usted, no. Son situaciones importantes, que se entiende que cada tema que se revisa genera una inquietud en el que estudia, traspolando la situación a un verosímil caso que puede tener uno cuando ya es profesional, ¿no? Claro que existe la posibilidad de poder revisar en otro momento, etcétera, pero para eso son las oportunidades. Esta es la oportunidad de poder revisar, por lo menos, no tan profundamente, pero por lo menos para poder entender de que se está cumpliendo los objetivos del seminario. ¿Cuál es? Estar preparados para resolver problemas que se pueden presentar, y es relativamente frecuente. No tiene que uno estar pensando también en los pacientes, eso, el mismo médico, la misma médica, ¿no? En su mismo entorno,
cercano, familiar, etcétera, y es de relativa frecuencia. A medida que se tiene más confianza con los padres, con los hermanos, con los hijos, ¿no? Sí, a veces salta esa necesidad de entender, de explicar, y la habilidad va a estar en cómo afrontarlo, cómo sin generar vergüenza o sentimientos negativos, poder permitir que la paciente o el paciente o la persona que está necesitando ese consejo se sienta cómodo, cómoda, ¿no? Al estar expresando una situación que le corroe el alma, que le corroe el pensamiento de todos los días, cómo solucionar un problema que está llevando a la ruina a su pareja. No es para menos. Hay muchas enfermedades que incluso el cáncer se puede sobrellevar y estos pueden incluso llevar a un suicidio. Es el caso de una señora, doctor, me separé de mi marido y yo no sabía cómo resolver eso, me resolvió el marido, después yo quería terminar eso porque yo entendía que yo era la culpable y él era infeliz, etcétera. He tenido varios intentos de cortarme las venas y tanta cosa, porque es un sufrimiento real, de no entender ella por qué su marido no se satisfacía y estaba buscando aventuras afuera y se lo decía en la cara, pues tú no sabes hacer el amor, tú no sabes, ni me conoces, cómo yo reacciono, etc. Resulta que en la calle, afuera, sí había otra mujer que sí le conocía y que sí le decías más feliz, por simple información, nada más, ¿no? Cuán importante es que el médico sepa estas situaciones para poder transmitir y resolver un problema serio en muchas mujeres o en las mismas parejas, ¿no? Que no saben cómo reaccionar, no saben cómo es la respuesta sexual, por lo menos dentro de lo que sabemos nosotros, respuesta sexual normal, entre comillas, porque es un amplio abanico de respuesta de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la estación, de acuerdo a la educación, de acuerdo a la religión, respecto a paradigmas que tiene cada quien. Entonces el médico, que no es juez, que no es el padre, que no es nadie ni tiene el derecho de criticar a nada, ¿no? A veces se influencia por sus propias creencias también, ¿no? De lo que es malo, bueno, etcétera, ¿no? La otra vez viendo una señora y ya era mi paciente de varios años. Doctor, no sé a quién confiarle esto, pero ya no siento placer con mi marido. No siento, al punto que tengo que estar simulando que tengo orgasmos, porque eso es lo que le gusta a mi marido. Yo lo conozco de pie a cabeza, pero yo no siento. Yo lo conozco a él, pero él no me conoce a mí. O es que quiere desconocerme. Yo sé que tal vez él tenga alguna experiencia afuera, no sé, pero no tengo pruebas. Y en eso ya me quita el amor, el cariño, etc. Antes yo lo entendía porque él, bueno, pues por su trabajo no tenía tiempo para poder entender esas situaciones, ¿no? Entonces, ella me daba a entender de que en ella corría la mayor responsabilidad respecto a que él se sienta o que la unión conyugal se mantenga estable, ¿no? Porque ella hacía más cosas para que él se sienta tranquilo, ¿no? Y entonces ahí viene pues los roles, ¿no? El esfuerzo que hace una pareja para agradar a la otra, ¿no? Hay parejas que son pues muy cómodas, no hacen mayormente nada y la otra es la que trabaja o el otro es el que trabaja, etc. Lo cierto es de que notó que ya se cansó, ya hacía el 80, 90, 95% para que la cosa resulte y él no reaccionaba y no reaccionaba y no resonaba hasta que surgió una situación en la cual una vecina se quedó, etcétera, la vecina se había separado, etcétera, y empezaron a tener cierta relación homosexual con la vecina. Y casi llorando la paciente dice, ¿qué hago, doctor? No sé qué hacer.
Mi vecina me da mucho más placer que mi marido. Yo no quiero que mi matrimonio se pierda, ¿no? Yo con la vecina es eventual, etcétera, pero yo cada vez necesito a la vecina, a su amiga, etcétera, para poder. Entonces, claro, estas situaciones para que finalmente la paciente después de mucho tiempo me confíe es porque ya llega a un extremo tal que no consigue ayuda por ningún lado. Entonces, y parte inherente a la profesión médica es ese aspecto, es cómo, si yo no sé, ¿qué voy a poder recomendar, no? Si yo no considero que ese dato es importante? Por eso la importancia de este seminario es como uno lo enfoque. Si ustedes no han tenido conciencia o yo no les he prevenido en ese sentido, pues yo tengo más culpa que ustedes respecto al enfoque de este seminario, pero quiero por lo menos llamarles la atención en el sentido de que es sumamente importante este seminario para poder ver lo normal, lo fisiológico y lo anormal, que sí han conseguido más o menos el parangón, pero faltando algunas cosas, ¿no? La importancia. Y respecto a lo que es lo anormal, es bastante relativo. Por ejemplo, una relación pene-ano es pues inconcebible si estamos en una sociedad musulmana, ¿no? Es para que te lleven al paredón, ¿no? Pero ahora en estos tiempos ya entra lo normal por las parejas homosexuales, varones, ¿no? El uranismo o la homosexualidad masculina. Y también inconcebible que haya una relación sexual entre mujeres, pero ya entra dentro de lo normal. Entonces ahí el enfoque desde el punto de vista científico se tiene que dar en este tipo de seminarios. Y así, cada persona tiene su parecer, su forma de pensar, etc. Pero hay una base que es científica, de la cual ustedes no, por más que piensen diferente, no pueden dejar de considerarlo como una cuestión basal y cómo el médico profesionalmente debe asumir estos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, la homofobia, esas cosas no son profesionales, definitivamente. Por más que uno sea homofóbico, médico homofóbico, a la hora de chambear y trabajar, no puede trasuntar esto. Y muchos cometemos ese error, de trasuntar nuestra homofobia en una consulta. Por ejemplo, les digo, ¿no? Viene una señora a la consulta y pues tiene su bebé, se ha divorciado, está con una compañera que comparte el departamento, etc. Y a la hora yo pregunto, pues, medio como que no tomo conciencia, etc. Y pues frecuencia de relaciones sexuales, pues la paciente viene con, ¿cómo se llama? Con molestias pues, vaginales, ¿no? Flujo, picazón, ardor, molestia. Entonces me refiere que la picazón, ardor, molestia es pues no solamente vaginal, sino es anal. Bueno, entonces uno en consecuencia trata de ayudar de manera profesional, en cierto modo, ¿no? Yo le pregunto si tiene relaciones sexuales por vía anal. No, doctor. Pero entonces, ¿cómo se explica el hecho de que tiene molestias anales, picación? Y entonces un silencio como que empieza a recién a preguntarse en ella misma, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Entonces, en ese momento de silencio yo le digo, mire, si usted quiere que le ayude, no sé, usted entenderá que hay un secreto médico-paciente, o sea, usted, yo no le estoy obligando a que me lo diga, simplemente tendría más elementos de juicio para poderle ayudar.
como que más o menos se soltó, ¿no? Resulta que ya me contó algo así, mirando si no hay otras personas, etcétera. Había la técnica, le dije, por favor, puedes esperar. La señora, no, simplemente así, pues que espere, ya la técnica entendió. Entonces, ya, salió y empezó a explicarme, ¿no? Mire, doctor, son cosas que no se puede decir. Y usted me ha visto varias veces, pero no nacía en mí poderle contar. Entonces, que tenía relaciones sexuales con su pareja, mujer, y que usaba pues, muchos artículos, muchos juguetes sexuales, y que a veces no tenían el reparo de limpiarlos, no, cosas elementales, ¿no? Me trasuntaba eso, ¿no? O sea, que ahí los dejaban, etcétera, la usaban ambas, y de repente empezaba a tener eso, su compañera también ha tenido más o menos lo mismo, etcétera. Pues, infecciones relativamente, o sea, que indicaban que tal vez los bien lavados, ¿no? Y se usaba, y no tenía el reparo si estaban usando primero por el ano y después la vagina. Entonces, ya la cosa se aclaró, ya entonces ya las explicaciones correspondientes y la forma de cómo limpiar. Entonces, aquí la forma como se ayuda a la paciente depende mucho de la información que se tiene, pero conseguir esa información es bastante difícil entender ustedes, ¿no? Conseguir esa información. Respecto a otra cosa que ustedes han presentado también respecto a lo que es abuso sexual y abuso, o sea, violación y abuso sexual infantil, es una cosa importantísima. Mucho de eso van a seguirlo teniendo, y principalmente en medicina legal, donde, como ustedes entenderán, ya les voy diciendo algo que cada vez tienen que tener mucho cuidado. Siempre que tengan la presunción de abuso sexual, tocamientos inadecuados, etcétera, tienen que valorar si están dentro de protocolos, porque si ustedes trastocan lo que es un protocolo, porque tiene relación médico-legal, se pueden ver comprometidos seriamente. Por ejemplo, si hay presunción de abuso infantil, ¿no? Uno tiene que rápidamente darse cuenta si de por medio puede haber precisamente la violación o sea, de una persona del mismo entorno, de la misma casa, y yo dónde estoy, ¿no? Porque generalmente pacientes que están con sentimiento de culpa no van a un centro, no van a un centro oficial como es la posta, el centro, el hospital, no van de manera particular. Entonces, doctor, tú estás en tu posta como médico serumista y dicen, doctor, una consultita, no puede venir aquí, vamos a la casa, ¿o dónde lo llevo a mi familia? No, es que me conoce el técnico, les digo lo que me ocurre a mí. Me conoce el técnico, me conoce la enfermera, me da vergüenza. Por favor, doctor, una consultita, puede ir a mi casa. Bueno, pues yo tontamente voy, y resulta que no se trata de mí, sino se trata de mi hijita, que tiene descenso, flujo, ha tenido herida, manchado su trucita con sangre, etcétera, ¿no? Ya yo le revisé, etcétera, sí, pues efectivamente tiene lesión, pero ¿cómo se ha hecho esta lesión? No, parece que se ha caído y no, entonces de ya querer empezar a hacer la receta, no parece, me asaltó la idea, ¿y no será que alguien la ha violado y por eso ya me vino todo, ¿no? Entonces, ya tener que reaccionar rápidamente. Mira, sería bueno que la examine, que la evalúe la doctora tal, y era una doctora del hospital, de un hospital rural, del lugar donde estaba conexo. Pero doctor, ya he ido, ya no hay mucha gente, no quiero ir, etcétera, pero se tiene que hacerlo.
porque puede que la niña no avise de que alguien le ha tocado y le está lesionando, y no vaya a ser que la persona está esperando el momento de hacerle daño a la niña para que no la acuse. No, doctor, yo la cuido, etc. No hay que hacer eso, ¿no? En todo caso, mire, si no, llévelo a la posta, porque ahí tengo para hacerle algunos análisis, etc. Bueno, pero doctor, dígame una receta, ¿cómo voy haciendo a la niña? Mire, hagámoslo mejor, porque esto se puede infectar, se puede, y la niña puede hacer más. Entonces, contra mucha resistencia de la madre, lo llevamos a la posta diciéndole que no le va a pasar nada, etcétera, ¿no? Y en la posta, tuve que sentar eso y empezar a preguntar si no había un protocolo respecto a estas presunciones. Y la enfermera, felizmente, me dijo, doctor, ¿cómo se le ha ocurrido? ¿Cómo puede ir eso? ¿Que no se da cuenta? Se va a meter en un lío tremendo. Sí, pues por eso estoy tratando de corregir esto. No, tiene que necesariamente llevarlo al hospital, o sea, hacer la denuncia correspondiente, llevarlo al hospital, que le haga la revisión, el médico legista que está designado para es la doctora tanto. ¿Y cómo hacemos? ¿No? La paciente, eso, no. Déjamelo a mí, doctor. La enfermera, déjamelo a mí, yo la convenzo a la señora. De repente nomás la señora llorando, y esto tuvo que irse por un momento. Ya. Entonces, llorando, la paciente, no sé qué le dijo la enfermera, etcétera, conversó con ella, le llamó la atención, llorando, aceptó llevarla. Y resulta que era un problemón gravísimo, ¿no? Que el mismo padre, que era el padrastro, abusaba de ella, abusaba de la niñita. Terrible, cosa terrible. Ya me dijo que iba a llamar, etcétera. No, pero felizmente que no había completado, no había hecho una receta, digamos, oficial, no había hecho eso, y rápido se notó como que la paciente llegó ahí, inmediatamente se la transfirió para hacer la evaluación por el médico legista correspondiente. Yo le agradecí bastante a la enfermera, a nuestra saludista ahí, cosa que yo debía saber. Yo debía más bien estar educando, informando al personal ahí, sino que por ellos, porque ya habían tenido casos previos, es que ya sabían cómo actuar. Entonces, lo cierto es de que tengan mucho cuidado, y cuando hay la presunción, les pareciera que hay de por medio un problema de abuso sexual, hay que pensarlo dos veces, no pensarlo de eso. Hay que estar seguros de que se está uno desenvolviendo dentro de un protocolo, porque si uno atiende, etcétera, y se va, y resulta que después la niña aparece muerta porque el violador quiere no dejar cabos sueltos, porque puede ser denunciado por la niña o por la madre o por quien sea, que se dé cuenta o esté. Entonces la prueba principal es la niña. Si aparece muerta, ya no. Eso es una forma de cómo el violador evita pues, responder ante la justicia. Cosas terribles, ¿no? Ya cosas peores todavía de estar rebuscando por homicidio, etcétera, pero muchos violadores matan a la prueba y no les pasa nada. Y está involucrado muchas veces el médico, ¿no? Entonces jalan el hilo de la madeja y ¿quién la vio? ¿Y quién es esto? ¿Y quién es esto? Y pum, caigan ustedes que dieron una receta simple y no se percataron de que había la presunción correspondiente, ¿no? Entonces, siempre que haya consulta con niños, etcétera, o presunción de abuso, etcétera, a veces es mejor hacer la referencia al médico legista, ¿no? Puede que pues generalmente en esos casos después la madre trate de no hacer problemas, de que no haya problemas, porque sabe de que de por medio puede estar en problemas su pareja, que es el responsable de su manutención, etcétera, y pasa por alto cuestiones graves o por ignorancia lo deja pasar,
por retener a la pareja que pone el dinero para la manutención. Mil de cosas puede tener. Lo cierto es de que cuando hay de por medio de ello hay que parar las antenas y hacer preguntas puntuales al respecto. Pero sí hay que entender una cosa. Por más que ustedes, dentro del protocolo lo considera, por más que ustedes presuman que hay abuso sexual, violación, ¿no? Sobre todo en los niños, si el niño o niña está en peligro de vida, tienen que atender. Eso les exime de respetar al milímetro cualquier protocolo, tienen que atender, ¿no? Ahí se vuelven ustedes como médicos legistas, además, ¿no? Automáticamente. Porque no hay tiempo de referir, el paciente, la niña está sangrando y sangrando, ustedes no van a decir, no, yo no toco, yo que sea el especialista. No, más bien ustedes se van adentro porque están exponiendo, ¿no? Exponiendo a la niña a que se muera. Igual a un varoncito, ¿no? Un chiquito de 3 años ahí, con todo el ano roto, sangrando, etcétera, que llegó al hospital. Sí que uno llama, pues, al médico legista, pero uno va actuando, ¿no? Entonces, cosas terribles se ven. Entonces, uno tiene que estar preparado para esas situaciones pero teniendo el cuidado de siempre estar observando lo que el protocolo médico legal se menciona, porque el médico en esas cosas que se puede descuidar puede ser acusado de encubrimiento, de interferencia con la acción de la justicia, complicidad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, uno puede sí actuar, pero tienes que notificar, ¿no? Notificar. Así como cuando se atiende a una menor de edad que está embarazada, ¿no? Porque menos de 14 años y ya se evidencia y hay pruebas de que, de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a la paciente que ha tenido relaciones menos de 14 años, ya de por medio hay sanciones mayores. Sanciones menores de más de los 14, entre los 14 y 18 años, igual se tiene que notificar, pero la cosa es más grave si hay evidencia por más consentida que sea, pero la niña de menos de 14 años, por más de que dé su consentimiento, se considera violación, ¿no? Entre 14 y 18 años se tiene que investigar, puede que ahí ha habido violación, pero de por medio hay promesa de matrimonio, de mantener el embarazo, de reconocer al bebé y la niña puede estar sujeta a amenazas. Todo eso ya obliga a hacer notificación. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado todo lo que tiene que ver con cuestiones médico-legales. Bien, por eso los protocolos es, como se ha mencionado, ¿no? Que hay que hacer, que hay que muestras tomar, que hay que hacer fotos, hay que estar armando un expediente, como lo que hace el médico legista. Donde no hay médico legista, uno es el médico legista. Donde no hay una persona donde referirla, uno tiene que asumir como médico legista. Básicamente es hacer bien la historia clínica, ¿no? Las preguntas correspondientes, nunca poner el tema de violación, simplemente lesiones recientes, lesiones antiguas, ¿no? Desgarro, tanto a tal hora, etc., ¿no? El paciente refiere que ha sido agredida, se puede decir, ¿no? Pero nada de más cosas que hagan alusión a que uno ya tiene el diagnóstico. Porque el juez finalmente, ya, usted dice violación, a usted le consta que es violación, pero violación implica pues que haya consentimiento de por medio o falta de consentimiento de por medio, o sea que es contra la voluntad. Pero ese es el resultado de una investigación. Hay que hacer entrevistas, hay que hacer un montón de cosas para recién darse cuenta que, ¿no? Entonces son temas médicos legales muy delicados para no comprometerse. Es más, no solamente para no meterse en problemas, sino para evitar que el verdadero responsable no se libre, ¿no? Porque si se libra, va a ser lo mismo con otra niña y con peores resultados. Y parte de culpa, si no legal,
por lo menos moral, ética, lo va a tener el médico, que actúa en primera instancia, ¿no? Bien. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a este seminario, a ver algunos, o si no yo pregunto. Voy a esperar primero que ustedes pregunten. Doctor, disculpe, durante la exposición me olvidé de decir mi nombre, fui el segundo en exponer. ¿Cómo te llamas? Valcárcel Málaga, Ismer Daniel. Ya, sí, estás anotado. Pero es tu nombre que estaba ahí, es el único nombre que aparecía en la pantalla, como hablaban todos, pero tu nombre era el único que aparecía. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Opinión, comentario? Ok, entonces los invito a estar revisando. ¿Aló? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Doctor, quería preguntarle, en el caso en el que la madre no quiera aceptar el hecho, no quiere, no quiere aceptar el hecho de que su hija está siendo violada, ¿quién podría ayudar a la niña en esos casos? Que la niña está siendo violada y es como si su mamá la apañaría, algo así, o sea, encubriría. Claro, eso es lo que finalmente tiene relativa frecuencia ello. Hay que saber distinguir en la madre que lo que uno le dice, ¿qué doctor? ¿Qué está usted hablando? Yo la cuido a mi hija, mañana, tarde y noche, nadie la toca. Pero ves a que las lesiones son típicas características de erosión, de flujo por chichomonas, que necesariamente implica que alguien la ha tocado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sexual. Si ya el hecho de fotografiar a una niña, fotos no, sin tocarla, ya es delito, ¿no es cierto? O tocándola, más delito, y peor, pues, agrediéndola sexualmente es, pues, ya lo peor. O sea, entender de que el violador, el que está cometiendo el delito, sabe perfecto, salvo que sea un jovencito igual que la niña, ¿no? Salvo que sea otro de 10 años, de 12 años, que ya empieza a tener erecciones y empieza a tener las primeras relaciones sexuales y que no sabe y se maneja el impulso, salvo en esos casos, ¿no? Pero si es un mayor de edad, con toda seguridad sabe que está cometiendo un delito y es un impulso que no lo sabe controlar, el propio de los depredadores sexuales. Y lo peor es precisamente eso, que haya el contubernio, el encubrimiento por parte de la madre en relación a esas ganancias secundarias. Si la madre está en ese plan y saben ustedes que no va a ir al médico legista, ¿no? ¿Qué hacer? Ya depende de uno, ¿no? Si sabes de que la niña va a seguir siendo violada y eventualmente va a ser asesinada, porque un porcentaje de ellas va a ser asesinada, porque el violador, si en la primera, segunda, tercera violación no ha hecho eso, no ha visto complicaciones, pero ya ve que está comprometido su libertad, va a hacer algo. Eso es lo terrible. En Lima se ve cantidad de veces. Acá en Arequipa, muy pocas, ¿no? Cuando yo rotaba en Lima, se veía cosas terribles, ¿no? Y la mujer ahí defendiendo al violador, ¿no? Y muchas veces porque el médico no sabe cómo actuar o no llega al médico, o si llega al médico, el médico lo deja pasar, es porque el médico no se involucra en esa posibilidad futura de que la niña pueda morir. Entonces ya depende de tu sentido ético, moral, de tu conciencia, de hacer algo o no meterte en problemas. No te metes en problemas. Yo no sé nada, no lo he visto, no sé. Yo vaya señora, etcétera. Al comienzo yo, después de que me ocurrió eso, yo trataba de no tener contacto, pero también era malo, pues, porque sabes que hay problemas si tú te mantienes al margen. Lo que hace la mayoría de gente, no quiere meterse en problemas. Ya después de esa vez que, ¿no? Yo me miraba ahí, ¿qué tiene? Ah, ya, tiene deseo, sí, ¿está sangrando? ¿Está con problemas? ¿Está mal?
pulso, presión, temperatura, no hay fiebre, no hay nada, una miradita, no hay nada. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir al médico legista, ¿no? Solo aquellos casos en los cuales pues, hay mucho sangrado, hay fiebre, hay signos de septicemia, tienes que intervenir, pues así no quieres. ¿Qué hacer en esos casos? Hay que, yo al menos, si se me presenta uno de esos casos, y sé que perfectamente puede haber problemas, ya el solo hecho de conversar con la paciente y con la niña, automáticamente que tú no sabías, ya si pasa algo ya va a llegar contigo, entonces tienes que actuar de la mejor manera. La única manera es notificar el caso. Yo que actúo en la clínica, tenemos un abogado. Al abogado le digo, ¿sabes qué? Lo llamo inmediatamente, tengo este problema. Me dice, no, atiéndalo nomás, no, ya yo me encargo. ¿No? Ya lo notifica el abogado ya sabe qué hacer. Lo notifica, atiéndalo nomás. Ya yo, entonces llega el abogado, yo le atendí, etcétera, le vi, le miré, etcétera, ya, le ponga nomás los datos que usted ha visto, etcétera, se llevan la historia y ya el abogado va, le hace ver con el médico legista, qué sé yo, etcétera. Ya se tiene de esa manera. Entonces yo ya estoy resguardado porque hay un profesional que es entendido de eso y sabe cómo hacerlo sin que haya problema aparente. Entonces yo le digo al abogado, pero acá hay un problema serio, ¿eh? Entonces, doctor, ¿está en peligro su vida? No, nada de eso, pero ya a mí me late, porque la mía paciente dice, sigue llorando. No la toque, doctor. Yo mismo la llevo al médico legista o hago porque la secuencia lógica es, se hace la denuncia con la policía. Siempre hay un policía en cualquier centro que está de turno. Se hace la denuncia, la policía toma nota, lo comunica al fiscal, hace la carta con el médico legista, la llevan, etcétera, Ya se ve. Pero es básico que la niña o el niño no esté en peligro de vida, porque si no hay carga la responsabilidad de uno, ¿no? Entonces, más o menos ya sabemos cómo tenemos que hacer. En el hospital es automático igual, sobre todo lo que viene más porque como les digo, los presuntos violaciones no van al hospital, porque saben que hay siempre un policía, ¿no? Ellos van a la parte privada teniendo la esperanza de que el médico no diga nada, gana su plata en la consulta del médico y punto, ¿no? Y a veces ocurre así. En muchos consultorios le pagan su plata y todo, ya le dicen nada y listo. Y a veces hay problemas pues, serios. En el hospital, una niña presuntamente violada, no una niña de 12 años embarazada, es un escándalo. Y tiene que ir al hospital porque ya no se quiere comprometer con la parte privada, no se puede comprometer, ¿no? Ya sería totalmente clandestino que uno atienda un parto de una niña así. Tiene que ir al hospital, no queda otra. Y en el hospital no se le niega la atención, es más, se les cuida mejor todavía, pero se hacen las denuncias, todo como corresponde, ¿no? Se entiende que es una niña que cómo se le va a tratar menos, cómo se le va a cuidar menos, si necesita más ayuda, más atención que las mayores, ¿no? Uno no tiene que pensar de que la niña es la culpable. Y a veces ocurre eso, ¿no? No, yo no me quiero meter con eso y estás descuidando a la niña. No, para nada. Uno tiene que... Lo cierto es de que ante la presunción uno tiene que tener una alternativa de notificación. Que te salve del problema médico-legal y entonces preguntas. Como el caso de los abogados, ¿no? O como el caso de personas que entiendan ello. Por ejemplo, en el hospital hay un policía que uno notifica y además uno notifica al jefe pues, del servicio, del departamento. Y uno está tranquilo, uno trabaja tranquilo y ya está notificado. Tienes que pues marcar, anotar bien que está notificado, ¿no? Ante la eventualidad de que te llame, sí, yo anoté, yo comuniqué, entonces ya te liberas de responsabilidad. Yo he hecho lo que me corresponde en ese momento, El médico legista después de verla te puede revisar, sí, la niña ya está, listo, por favor regresa y con carta también regresa al médico especialista, por favor, las consideraciones médicas del caso. Tienes que hacer la prevención de enfermedades de transmisión sexual, tienes que hacer
evitar el embarazo, tienes que hacer las interconsultas a los diversos especialistas que tienen que ver con el caso, etcétera. Digamos que concomitantemente está el fiscal ya se encarga de todas las averiguaciones, etcétera. Entonces es más o menos un protocolo que ustedes tienen que tener y está en toda la literatura que el Ministerio de Salud tiene. Entonces ingresan a la web del Ministerio de Salud y ahí tienen los protocolos diversos. Al final, si ustedes están más o menos referenciados con un protocolo que no necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra, ¿no? Por diversas razones, y ustedes lo pueden sustentar, no va a haber problemas, no va a haber problemas. Pero básicamente es la notificación a una instancia que les libere de estos problemas de sospecha de encubrimiento, interferencia con la acción legal, complicidad y muchas cosas, ¿no? Porque sí, es cierto, muchas mujeres, señoras vienen, saben que hay el problema. Doctor, por favor, atiéndame, ¿verdad? Yo le pago lo que usted quiera, ¿no? Yo le pago. Te muestran ahí, porque la consulta después 100 soles, 150, ya te muestran ahí un fajo de billetes. Si por unos 3 te piden pagar 300, etc. Ya tú sabes que eso es esa es la confirmación de que hay una cosa terrible ahí, ¿no? Entonces rápidamente notificas, llamas a la policía, etcétera. No, en nuestro caso, bueno, en el caso mío, pues simplemente yo comunico al abogado y el abogado se comunica con la policía y ahí inmediatamente se les recomienda, por favor, con el mayor tino, tranquilidad, no asustar a la paciente, no tratar como delincuentes, ni a la madre, menos a la niña, pues, ¿no? Porque a veces ya les enmarrocan, etc. No, pues nada, simplemente es como hacer una intervención, notificarla, llevarla acá con el mejor trato, con el mayor respeto, ¿no? Si son mujeres que necesitan ayuda, no tratarlas como delincuentes, no tratarlas como, ¿no? El hecho de que la madre quiere esconder, pues no significa que ya de hecho está condenada, que ella es no se sabe, pues bueno, toda una historia de por medio no se sabe, entonces ya será pues la fiscalía, será esto que ya se encarguen de hacerlo. La cuestión en la parte médica, nosotros no tenemos que estar investigando al detalle cuál es la parte no médica. Nosotros nos abocamos a lo que es nuestra obligación. Ver que no esté en peligro de muerte, ¿no? Y rápidamente tratar en lo posible de no tocar más nada ni esto a que lo haga el médico legista. Salvo que no haya médico legista, es el mismo policía o el mismo fiscal te dice, ¿sabe qué, doctor? No tenemos médico legista y así que, por favor, usted encárguese de hacer las cosas. No tenemos para la toma de muestras, etcétera. Por lo menos describe las lesiones, etcétera, porque entonces ya pues uno se adapta a lo que dice la parte legal, ¿no? A veces pues no hay nada de eso. Entonces el médico legista aquí en una gran ciudad pues tiene todo. Hay fiscales de turno permanente, ¿no? Policías, ya ellos se encargan, pues uno pone la parte médica. Pero en un lugar lejano, ustedes tienen que necesariamente saber el protocolo mínimo básico, ¿no? O sea, no es llegar a tu posta y chao. Ya que la cosa funcione como sea, no. Uno tiene que saber esos detalles. Me puede llegar a alguna niña con presunción. Ya tú vas o conversas con tu personal que ya están enterados, y si no están enterados, vas a la policía. Son situaciones que prevén y no cometas errores de función, ¿no? Ya tú sabes, donde hizo Miserumsa era un pueblito que básicamente tenía todo, tenía su alcalde, tenía su jefe de la comisaría, tenía un hospital rural, ¿no? Y había una buena población, dependían 4, 5, 6 postas médicas de ese hospitalito rural. Entonces, yo podía tranquilamente quedarme en mi posta y ahí me interesa un comino en el resto. Pero es interesante, muy bonito estar haciendo en la red, ¿no? Al punto que
tenía turnos en el hospital, ¿no? No era mi obligación, pero aprendía más y ganaba más turnos libres haciendo guardias en ese hospitalito y así, ¿no? Entonces uno ya conoce más cosas, ¿no? Es emocionante si uno se lo propone, o sea, que y vivir intensamente el CERUMS, ¿no? Por eso digo, depende de uno cómo vivirlo, ¿no? Porque si yo me aboco a mi posta y a estudiar para la residencia y me interesa el economía, yo lo hago también, ¿no? Sino que en mis tiempos era diferente cómo era. Yo tenía que tener trabajos de investigación. Ahora no es requisito eso, pero bueno, cambian las leyes, ¿no? No es requisito porque en mi tiempo sí, era 60% del examen y 40% currículum, que implicaba tiempo de servicio, trabajos de investigación en cantidad. Yo tenía que copar al máximo el puntaje que correspondía a trabajos de investigación. Y de mi posta ya me había máximo para hacer 1 o 2, me fui al hospital que había como 5, 6, 7 trabajos de investigación, salí de mi hospitalito rural y copé totalmente. Y esa era mi ganancia secundaria. Además que hacía los turnitos, porque si no me permitían entrar a la estadística, a hacer las cosas si no apoyaba. Sí, apoyaba en los turnos y ya me sentía con derecho de entrar a la oficina de estadística, un montón de cosas y así, ¿no? Y copé el tiempo. Es una forma de cómo no descuidarse de la preparación para la residencia. O sea, eso es la preocupación principal desde el punto de vista personal, pero te atrae tremendamente cómo hacer patria ahí en lugares tan lejanos donde tú puedes ayudar. Sí, si te propones, puedes ayudar. Y eso ya queda contigo, nadie te va a reconocer, nadie te va a dar una medalla, nadie te va a dar un diploma. Claro que ahí ven que tú tienes cierta inclinación, ya te están proponiendo de alcalde para la siguiente selecciones, pensando de que uno se va a quedar ahí, claro. Hay médicos que sí se quedan, ¿no? Ya se quedan, pues, o sea, intentan la residencia una vez, nada, ya, y regresan ahí, siguen, se están de médicos ahí, intentan 2, 3, ya no intentan más, se quedan ahí, ¿no? Y son los médicos que son ya de planta, de ese hospitalito, que están 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Hay otros que más tiempo todavía. Pero la mayoría que vamos ahí de seguristas estamos ahí, ¿no? Ya hacemos lo mejor que podemos, pero no estamos preparando la residencia. La buena ser que yo ingresé a la residencia, ya pues, ¿no? Ya regresé solamente para las fiestas, esas cosas bonitas que uno vive y uno nunca se olvida, pero ya para trabajar ya no, pues, son de mil formas que uno, si quiere proponerse de ayudar a la gente, cantidad de cosas que hacer en favor de la gente. Si uno quiere por lo menos sentirse bien con uno mismo de hacer algo, ¿no? Si el Estado te da, ¿no? ¿Cuánto es la formación del médico en Estados Unidos? ¿Son qué? ¿80,000, 100,000 dólares el semestre o el año? ¿Sí? 100,000 dólares el año, o sea, 50,000 dólares el semestre. ¿Cuánto pagan ustedes? ¿Cuánto es la pensión? ¿1,200? 1,248. Y pagan 10 meses al año, ¿no es cierto? O sea, 12,300 al año. ¿Estoy en lo cierto o estoy mal? ¿Aló? Así Ya no me otra. quieren... Claro. 12,000, que equivale a ¿cuántos? 3,500 dólares al año. A 100,000 dólares al año en Estados Unidos. Y encima, el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho de exigir algo en retribución de la formación, porque ellos consideran que los 100,000, que eso es lo que se da de manera particular o a la misma, pero el gobierno tiene todo el derecho de exigirte que hayas ciertas atenciones a la comunidad sin que pagues, etcétera, ¿no? Porque es el Estado el que finalmente te da el título, ¿no? O la universidad te da el título, pero el Estado finalmente es
y te da, ¿no? Porque a nombre de la nación, ¿no es cierto? Y aquí en Perú pues hay mil cosas que hacer en retribución a lo que es, en retribución a lo que eventualmente te está dando, ¿no? Pero te da porque necesita que tú retribuyas. El Estado necesita que tú retribuyas lo mucho o poco que te puede dar el Estado, ¿no? Claro, el Estado es Estado, o sea, más o menos las leyes y el alma, el espíritu de las leyes, el espíritu de la formación es que finalmente sean beneficiados por la población, ¿no? O sea, entonces es una inmejorable oportunidad de hacer algo. Pero después te vas a dedicar a la residencia, después a tu consultorio, a tu esto, y más es cosa tuya que ayuda real, ¿no? Es algo que nosotros a veces hacemos campañas de atención al último lugar, o sea que vamos un grupo de especialistas, vamos a los últimos lugares, cuando vamos 5, 6, 7 veces al año, vamos a últimos rincones llevando medicinas, llevando ropa, llevando ayuda, incluso dinero, etcétera. ¿Ya? Son formas que nos quedan, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto. En parte, ayudar a la gente, sí, pero más es sentirte bien. Es como en Estados Unidos, en Inglaterra, en esto. La gente, los médicos que van a ayudar, pagan por ayudar. Yo quiero sentirme bien, pago y entonces hago actividad, ¿no? Es lo que, porque realmente eso es lo cierto. O sea, cuando tú haces una buena acción, te sientes bien, ¿sí? Te sientes bien. Y a veces quieren retribuirte eso con dinero. No, pues, no. Te quieren retribuir. No, pues, no. Más bien tú tienes ganas de pagar para hacer el bien, ¿no? Hacer una acción solidaria y te sientes bien. Los millonarios que donan, etcétera, lo hacen de buen gusto porque se sienten bien, ¿no? Se sienten bien. O sea, es ese detalle de sentirte bien que te cueste, pues. Y está bien, lo haces. Bueno, son situaciones, por más que no tengas mucho que dar, pero uno se siente bien cuando uno lo da. Y es parte inherente de nuestra profesión, o sea, mucho de lo que hacemos no es solamente por dinero, ¿no? Claro, es básico, nuestra supervivencia, nuestra comodidad básica, ¿no? Pero no llegar al punto de que todo es para ti y no retribuyas nada. El Serum es una buena oportunidad. Y estos temas de sexualidad, etcétera, en general es bastante. Y entonces ya depende de la adecuada formación por parte de ustedes para poder actuar. Porque, quieras o no, se dice que es muy profesional lo que tú pienses, hagas y des a tus pacientes, pero siempre está involucrado, está impregnado de muchas cosas tuyas, ¿no? De muchas cosas tuyas, de valores, etcétera. Al punto que a veces ni te interesa, como a muchos egresados, sobre todo en Lima, les interesa un comino, que se muera, que me interesa, yo viajo a ver a mi familia pero doctor, ¿cómo se va a ir si le están llamando por radio de que viene un niño que está mal? No, yo no estaba acá, etcétera, yo no estaba esperando ahí mediodía, un día, etcétera, porque después las balsas demoran un día, 2 días. No, entonces mira, ¿sabes qué? Cuando venga, hace esto, te dejo firmado los documentos, y lo refieres nomás, etcétera, le dice a la enfermera, ya, pues son situaciones. Viene el niño, sí, moribundo, lo tienen que retribuir, finalmente se muere, y no pasa nada. Son ya cuestión de conciencia, pues ya es un montón de cosas que es terrible. O sea, el médico puede ser un héroe, puede ser una persona brillante, o puede ser lo peor. O sea, todo depende de uno, de cómo ha sido formado en casa, básicamente, ¿no? Y al final es tu conciencia, tu forma de actuar, tus valores, ¿no? Entender que los valores jamás pasan de moda, ¿no? Entonces, ya depende de ti. Entonces, lo que le da la universidad, es información, es instrucción, es la parte
del título, de acreditarte que efectivamente tú has aprobado los cursos correspondientes, las actividades correspondientes, pero la universidad te invoca, ¿no? Como el caso mío, te invoca, de que seas una buena persona, etc. Es en ti, básicamente, en la fuerza de convicción de lo que tú vas a hacer. Solo es en ti, nada más. Nadie te va a decir. Por eso es de que muchas veces, si eres buen profesional, no es que se lo debes a la universidad. No, eso básicamente es contigo. Si tú eres brillante y tienes éxito, es 99% tu mérito. Y si eres de lo peor, igualmente, eres 99% responsable de ello. Pues todo depende de ti. Por eso es de que si eres medio corrupto, es cosa tuya, ¿no? Si eres honesto, es cosa tuya. Todos deben invocar. Los únicos que básicamente han tenido o tienen alta autoridad en ese sentido son tus padres, ¿no? O por lo menos tus padres hacen todo el esfuerzo de que seas una buena persona. Ya queda en ti, porque también vas a tener hijos. Ya, y sigue la vida, ¿no? Siempre vas a querer lo mejor para tus hijos. Y ya de ti depende si es con mañas, que tratas de conseguirles cosas, con corrupción o sin corrupción, tú verás, y vas creciendo, y desgraciadamente en nuestra patria es así. Si lo vemos en los gobernantes, siempre que puedan robar, van a robar. Siempre que puedan robar, van a robar. Y en nosotros, siempre que podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, aún pecando, lo vamos a hacer. Eso es terrible. Eso es terrible, pues ya tenemos culpa, eso es conciencia nacional. Que sí, yo levante la mano el que no ha hecho un acto deshonesto en su vida. No vas a encontrar, todos hemos hecho algo, es decir, entonces llenarnos la boca de que el resto son corruptos, si nosotros tenemos un rabo de paja, grande, chico, pequeño, lo que sea, ¿no? Es terrible, solo el hecho de llegar tarde o de conectarme tarde, ya estoy siendo corrupto, deshonesto, ¿no? Y con eso tengo que lidiar y estar tratando de mejorar cada día. Es terrible. El que ustedes, que levante la mano el que nunca ha plagiado, el que nunca ha, ¿no? Si todos ahí, si es un hervidero, cada vez que yo controlaba, era un hervidero, ¿qué hago? Controlo, voto, les quito la prueba, ¿qué hago? Les marco con un lapicero rojo, etcétera. ¿Qué hago? ¿No? Es terrible. O sea, así es pues nuestra conciencia. Cuando un peruano fue a Londres a hacer una pasantía, una maestría, el pobre estaba tratando de plagiar. Miraba a uno, ¿no? Al comienzo no se daban cuenta sus compañeros. Miraba al otro, estaba dando un examen ahí, estaba queriendo dar al otro, al punto que empezó a codear a otro, por favor, que le muestre esto. El otro se sintió incómodo, le codeó al del otro lado, o sea, ¿no? Que no se dé cuenta. Entre ellos, de repente, ¿no? Entre ellos se miraron, los ingleses se miraron todos y como que se dieron cuenta y seguro han tenido experiencia anterior, previa, ¡pum! Se salieron todos. Lo dejaron solito a él. ¿Pero por qué están saliéndose? Se salieron, hablaron allá buscaron a no sé quién, hablaron y dijeron que no podía estar con él. Así que lo votaron. ¿Por qué? Porque ellos se sentían incómodos. ¿Cómo es posible que haya una persona en el salón que les haga quedar mal a todos? Y se sentían mal. Ellos decían, no, que lo cambien de aula, de otro lugar, otro grupo, ¿no? Pero él no quería estar con él. Entonces son diversas formas, eso son formas de conciencia de cosas. Nosotros tenemos esa costumbre, esa cultura de creemos que no es importante, no es grave, es gravísimo. Lo grave es que lo consideramos casi normal, lo grave es que lo consideramos una cosa
mínima que no tiene importancia. Bueno, son formas, ¿no? Y yo también he plagiado. O sea, yo no soy quien, ¿no? Pero sí, ¿no? Es terrible. Bueno, algún día cambiaremos, pero por lo menos haremos el esfuerzo para que nuestros hijos no lo sean así, ¿no? Si es que ya no podemos evitar ello. Pero cada quien hace su esfuerzo, cada quien decide cómo hacer su vida, ¿no? Esa es conciencia de uno, ya nosotros somos mayores. Tal vez los niños de menores de 10, de 12, 15, nunca es tarde para hacer algo respecto a mejorar, ¿no? En proporción. En cambio, si tú querías a un niño pues, totalmente honesto, de viejo, por más que vea la oportunidad, por más que vea el arca abierta, no puede, pues. No puede con su crianza, no puede. En cambio, aquí apenas sea la mínima oportunidad de robar, ¡pum! Robas, pues. No, sí, no hay forma, no hay forma que quede huella, no hay nada. Y después peleas ahí, ¿no? ¿Cuáles son pruebas si no hay pruebas? Bueno, hasta aquí quedamos, entonces continuamos con el seminario. ¿Puede ser mañana? ¿Por qué les digo que el seminario debe ser rápidamente eso? Porque en los últimos días lo que conviene es revisar los temas que están en relación en relación con el examen. Entonces, si ustedes van a estar ¿no? con el seminario, con eso, bueno, yo respeto si ustedes se han programado de esa manera, ¿no? Si no lo tienen listo, puede ser, qué sé yo, el jueves, o si no, el lunes, pues. ¿Qué dices, Carla? No, doctor, para mañana está bien. Ya pues, entonces el tema del seminario es para dar unos tips, unos consejos para ver cómo lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema? Son infecciones de transmisión sexual. Ya. En infecciones de transmisión sexual, para que el seminario más o menos tenga cierta trascendencia, ¿cómo puedo decir? Que quede impregnado por lo menos un porcentaje en vuestra memoria, es hacer cuadros de doble entrada. Por fin, hablan sífilis, entonces en el eje de las X tienen sífilis, papilomavirus, HIV, herpes, qué sé yo, los que consideren. Y en el eje de las Y ponen ahí agente etiológico, cuadro clínico, punto clave diagnóstica y tratamiento. Y de tal manera que es una forma. Otra forma es separándolas, las que tienen erosión, las que tienen como úlcera, los que solo tienen flujo. No sé, pero cuando hacíamos esto en la presencialidad, yo les exigía que vengan y traigan eso. Entonces, yo les pido, por favor, porque ustedes pueden tener una mejor idea, de que en las presentaciones no sean así cursiva, sean cuadritos. Hay muchos libros que no tienes que construirlo y que te demore. En los libros o en el internet buscas cuadritos de doble entrada, cosa que ahí puedas comparar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la úlcera de la sífilis respecto a la úlcera del linfogranuloma venéreo, hay una diferencia. En el cuadro clínico hay una diferencia. En el tratamiento hay una diferencia. Entonces, eso se te fija más en la memoria cuando ves comparativamente los detalles de cada uno y otro. Porque ahora viene viene el caso de una paciente y todo se te ha mezclado, ¿no? Pero tú ya has sabido distinguir que cuando hay una úlcera indolora, ya dices, no, esta es la úlcera indolora, es solamente esta y no es la otra. Y así. ¿Ok? Si fuera posible, si es el tiempo, si no, un día más, se da un día más para que lo hagan, etc. Lo cierto es que mañana nos estamos viendo en la mañana. ¿A las 9 también? A ver, un ratito, perdón. Mañana, perdón. Mañana es 3. Mañana es 3. Uy, mil disculpas. Mañana estoy de guardia todo el día. ¿Puede ser en la noche, por favor? 8, 8:30.
Ya, doctor. Ya, creo que ustedes tienen actividades hasta las 8:30. Entonces, 8:30 quedamos. Sí, doctor. Y hacemos el seminario. Ya, muy bien. Gracias, nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos.